Shalom Aleichem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les saludamos desde la República del Ecuador, más concretamente desde la ciudad de Ambato. Estamos haciendo una conferencia en esta oportunidad en la cual desarrollaremos temas de absoluta importancia. Amigos televidentes, queremos invitarles a este su programa porque hoy estaremos hablando acerca de la metafísica mezclada con el evangelio. El mensaje de hoy es metafísicos no evangélicos, evangelocos. No se lo pierda. Bienvenidos, Dios les bendiga. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. En este tiempo en el cual tanta falsa doctrina está golpeando el corazón de millones de personas que se han acercado a Dios por medio de la iglesia evangélica en un sano deseo y una clara intención de encontrar la ayuda, la dirección de Dios, el perdón de pecados y la salvación, se está viendo también el cumplimiento, por otra parte, de las profecías más claras y contundentes dichas por el mismísimo Yeshua, los apóstoles y previamente los profetas. Que en este último tiempo surgirían una camada de predicadores falsos y mentirosos que tergiversarían deliberadamente la Biblia y le harían decir a la Biblia lo que no dice realmente, con el único objetivo de robarle la plata a los demás. La Biblia es clara y contundente cuando el libro de Segunda de Pedro capítulo 2 dice que vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, escuche bien, que harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Mercadería, en pocas palabras, compran gente, venden gente, sacan dinero, etc. El negociado es robarte la plata en las iglesias. Falsas, porque una iglesia verdadera te enseña a ofrendar por amor, a diezmar por mandamiento, pero no a hacerte robar. Lo cierto es que, como Pedro describe, harán mercadería de la gente. Hoy en día muchas iglesias son multitudinarias. Usted ve iglesias de 20,000, 30,000 personas peleándose por entrar al culto en la mañana, los domingos. ¿Y usted cree que es gente que está yendo a buscar a Dios? No. En principio hay que entender cómo lo entienden estos predicadores. Para ellos, tener una iglesia gigantesca no es un método para ganar almas para Dios, no. Es un método para ganar clientes a quienes posteriormente robar. Más gente, más plata. Creció el negocio. Ideal fuera que fueran estadios que se llenaran los domingos. Qué hermoso sería que todos los domingos en Ambato se llenara el estadio Bellavista para adorar a Dios y predicar una sana doctrina, la verdad. Ideal sería. Pero hoy en día la mayoría de las iglesias están creciendo en número no porque prediquen la verdad, por el contrario, predican la mentira, predican lo que a la gente le gusta escuchar. Entonces oyen lo que quieren y pagan por eso. Entonces simplemente nunca llegaron a Dios. Hoy en día se ha introducido dentro de las doctrinas falsas las mentiras de que hay que pactar con Dios, o sea, darle plata a Dios, acercarnos a Dios con dinero. El que no tiene dinero está fregado. El pobre mendigo debería declararse ateo, no tiene nada para sembrar, según nuestros predicadores. Otros surgen con doctrinas de que se creen apóstoles. Yo no sé si es de que noche antes se comen un chancho, jugo de naranja, leche, frijol, menestra y encima tallarín. Les da tremenda pesadilla en la noche y despiertan con la visión de que ellos son apóstoles. Terrible. Poco fuera eso. No es que por indigestión física, sino espiritual, se declaran ser lo que no son. Están indigestados espiritualmente. Se tragaron un demonio. Pero hoy en día ha surgido una doctrina que a mí me tiene bastante preocupado. El engaño de la confesión positiva. ¿Ha escuchado usted a algunos predicadores que le dicen esto?
Nosotros en este día decretamos la bendición. En este momento yo declaro la prosperidad para ti. Yo lo digo, yo lo declaro, yo lo establezco. Yo como apóstol, yo como profeta, decreto en este día la bendición. La pregunta es, ¿y quién se cree este tipo para decretar? ¿Qué es un decreto? En principio, el decreto, en pocas palabras, es una ordenanza que viene del más alto magistrado. Es una ley que viene de la máxima autoridad. Y la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 dice: guardaréis mis decretos, estatutos, ordenanzas y mandamientos. ¿Ha dicho quién? ¿El apóstol? ¿Quién? Dios. El único que emite decretos es Dios. Pero ahora no, ahora son los predicadores los que se llenan la boca diciendo: yo decreto, yo lo digo. Como profeta de Dios en este día, yo. Y Jesucristo dijo, escuche lo que dijo el Mesías, ponga atención en estas palabras. No lo digo David Diamond, lo dijo el Señor. Cualquiera que habla a nombre propio, su propia gloria busca. Mas a cualquiera que hablare en nombre de mi Padre, Él es verdadero, en Él no hay engaño. Yo no hablo mis palabras, dijo, sino lo que mi Padre me enseñó. En pocas palabras, lo que están predicando estos predicadores, estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, que te roban el money y el cash, te dejan en la luna, y ese dinero mal donado termina en un enlace con el diablo. Estos predicadores, usureros, ladrones, rateros, choros, de la peor estirpe. Levanten las manos, hermanos, amén, este es un atraco, traigan. Ellos ahora se les ocurrió de hablar a nombre propio. Ya no vienen a predicar la palabra de Dios. Ya no predican la palabra de Jesús. Predican su palabra. Y como lo dicen, yo lo digo. Cuando un verdadero siervo de Dios habla, así comienza su discurso. Así ha dicho el Señor. Y más le vale que se cumpla. Pero los hombres de Dios nunca hablaron a nombre propio. Siempre dijeron, el Señor dice. Pero ellos no dicen, el Señor dice. No, yo digo, yo soy el centro del mensaje. Es lo que yo digo, la ley. Yo lo decreto y ustedes obedecen. Aquí yo vengo con una pregunta. Si el decreto es una orden, estas declaraciones, decretos apostólicos. El otro día yo estaba escuchando a uno de estos insensatos predicadores, ladrones, un payaso argentino. Agarraba y decía este payaso de la Argentina: voy a predicar en este día, querido, acerca de los 10 decretos apostólicos. 10 decretos apostólicos. Yo sabía que habían 10 mandamientos de Dios, no decretos apostólicos. ¡Qué barbaridad! Una tergiversación total de la palabra. La pregunta, ¿es bíblico decretar? Cuando yo digo yo decreto, entonces ¿quién es el que obedece? Dios. El criado dándole órdenes al rey. Aquí escúcheme esto. Dios no es tu perro. Dios no es tu perro, no es tu mascota, al cual le vas a colocar un bozal y una cadena en el pescuezo y lo vas a llevar por donde te da la gana. Nosotros no le vamos a dar leyes a Dios, órdenes a Dios. Yo decreto y Dios, amén. ¿Qué es eso? El criado dando órdenes al rey. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué grosería más grande! Y predicándolo como si fuera la verdad. En la mayoría de las iglesias evangélicas que se han torcido, en especial con la maldita doctrina del G12, que son los que más han metido esta porquería dentro de los templos. Esta basura doctrinal. ¡Qué barbaridad! Esto es parte de una rama de la filosofía llamada la metafísica,
¿Qué quiere decir la metafísica? Más allá de la física, más allá de lo visible. Esta rama de la filosofía fue desarrollada nada más y nada menos que por el filósofo griego Aristóteles, quien se tomó 14 libros para describir la metafísica. En pocas palabras, la metafísica estudia, según Aristóteles, los principios más elevados del pensamiento y el lenguaje humano. Los pensamientos más elevados los principios más elevados del pensamiento y del lenguaje humano. La metafísica es, en pocas palabras, lo que los seculares llamarían método Silva de control mental. Que la mente tiene poder de crear. La mente tiene el poder de hacer milagros, poder mental. Si yo me concentro en que va a flotar la mesa, me concentro, pongo mi energía, concéntrate. Y de pronto empieza a levantarse la mesa. Pregunto, ¿esto puede pasar? Pasa. Claro que sí. Los brujos lo hacen. ¿No ha visto usted a David Copperfield? Usted me va a decir que por el poder del Espíritu Santo levantó el ferrocarril, hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. ¿Usted qué cree que por el Espíritu Santo? Puro metafísica, puro poder mental. No poder de Dios. Un poder diabólico mezclado con el intelecto humano. Para impactar. Eso es la metafísica. Y dentro de la metafísica no solo se habla del principio del pensamiento más elevado del ser humano, el cual es crear cosas con la mente o hacerlas desaparecer, sino el lenguaje humano. Mire, es parte de la metafísica enseñar que con declaraciones de nuestra boca podemos traer a la existencia lo inexistente. Que con declaraciones de nuestra boca tenemos el poder de traer a la existencia lo inexistente. Eso es metafísica. Declaraciones como: yo lo creo, yo lo confieso y ahora lo recibo. Eso es pura metafísica, superstición, paganismo, no palabra de Dios. Es puro Aristóteles. ¿Quién fue el culpable de meter esta porquería de doctrina dentro de la iglesia del Señor? Un predicador. En los años 80, su nombre, David Yonggi Cho, escritor del libro La Cuarta Dimensión. En este libro, este hombre habla de que si usted tiene el deseo de tener una bicicleta, embarácese de la bicicleta. Y usted tiene que embarazarse de la bicicleta, dice el escritor. Tiene que cerrar sus ojos, soñarse con ella, estar despierto y ver la bicicleta. ¿Qué color la quiere? ¿De qué tamaño la quiere? Dios no te responderá el deseo de tener bicicleta mientras tú no le digas específicamente a Él hasta qué color quieres la bicicleta, qué tipo de aro, cómo tiene que ser, qué cadena hidráulica con freno adelante, freno atrás, de velocidades. Si no le pides bien a Dios, no lo recibirás. Tienes que embarazarte de la visión hasta que des a luz la bicicleta. Suena bonito, pero no es bíblico. Es falso. Y dice él que todas las mañanas tú te tienes que levantar y decir: yo visualizo mi bicicleta amarilla, hidráulica, así, asá, así, asá. Y en todo el tiempo tienes que visualizar y decretar: ya lo tengo, lo confieso y 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 lo tengo. Casi como un mantra, como un mantra. Está como esa secta, Árbol de la Vida. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Así oran, ¿no se ha escuchado? Es una secta que aquí se llama el del recobro. Eso creen. Pura metafísica, brujería, superstición. Un sincretismo religioso, mezclar doctrinas y creencias humanas, filosóficas y diabólicas con Biblia. Al final, una ensalada rusa, indigerible, veneno puro.
La Biblia nos manda a consumir leche espiritual no adulterada. Estos predicadores corrompidos que están envenenando al pueblo de Dios, echándole arsénico al vaso de leche que tiene que tomar la criatura recién nacida en el reino de Dios para matarla. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías aristotélicas, platónicas, socráticas, pitagóricas, no sé. Y ni siquiera ahora ya solamente la filosofía griega, es el existencialismo moderno, el humanismo. Nadie os engañe por medio de filosofías, pensamientos humanos y de huecas sutilezas, huecas, vacías, carentes de sentido, absurdeces, hueco, sin profundidad, con contenido, un hueco pero sin contenido, hueca, sutileza, sutileza dice. O sea que estos predicadores te dicen cosas que suenan lógicas, que suenan racionales, que suenan coherentes, pero esconden un poder de mentira impresionante. El diablo es tan cochino, como dicen en Colombia, el diablo es puerco, mijo. Escuche, el diablo es tan puerco que te puede decir 99 verdades para justificar una mentira. El diablo quiso engatusar al Hijo de Dios con la propia Biblia, con su propia palabra, lo que él había inspirado. Está escrito, le dice. Y claro que estaba. Engatusan. Huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Esta es enseñando tradición. La gente en la calle cree que si nosotros nos proponemos, lo logramos. Y la Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Maldito el que confía en su propia fuerza, dice el Señor. Y maldito el que confía en el hombre. O sea, no puedes confiar en otros ni en ti. Tienes que confiar ante todo en el Señor. Tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir rudimento? No quiere decir rudimentario, arcaico, viejo, inservible. No. Rudimento quiere decir forma de pensar. Significa valor humano, ética humana, moral humana. Un ejemplo le voy a decir. Usted no tiene que decir que Cash Luna es un falso profeta. Se dice el pecado, no el pecador. ¿Ah, sí? Sí, no hay que hacer eso. Ese es el rudimento del mundo. Porque en la Biblia, Dios denuncia al pecador con nombre y apellido. ¿O qué cree que dice la palabra de Dios? Hubo un rey en medio de mi pueblo Israel, el cual hizo lo malo delante de mis ojos. Codiciando a la mujer de uno de sus soldados, la tomó y para deshacerse del marido de ella, lo mandó a matar en la guerra, para no hacer quedar mal a ese rey. Y en honor a la ética, me abstengo de dar el nombre de aquel que pecó contra mí. Atentamente, Dios. ¿Eso dice? Dice David y Betsabé. Se quieren colocar a la persona por encima de la Biblia. Falso. Toda persona está por debajo de la Biblia. Todo predicador, inclusive de los ángeles y los mismísimos apóstoles, dijeron, mas si yo, dice, nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, predica otra cosa, fuera, maldición. O sea, ni los ángeles ni los apóstoles bíblicos estaban al igual o por encima de la Escritura. No podían. Pero según el valor humano, el rudimento humano, se dice el pecado, no el pecador. ¿De dónde sacan eso? Hay que denunciar al predicador con nombre y apellido cuando éste está enseñando basura. Para que el pueblo aprenda y escape de ese falso predicador. Ahora escuche, huecas sutilezas. Tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según el Mesías. Ahora, ¿de dónde sacan que uno tiene poder en la boca para hacer crecer cosas de la nada? Bueno, agarran este pasaje, Marcos 11, va a ver, de ahí se agarran. Siempre tienen algo de qué agarrarse estos falsos predicadores.
líderes religiosos equivocados o deliberadamente equivocados. 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que, aquí se concentran, dijere, de ahí se agarran, de la palabra decir. Ellos se enfatizan en esto, dijere, vuelvo a leer. De cierto os digo que cualquiera que dijere con la boca a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Según este pasaje bíblico, lo que decimos tiene que cumplirse irremediablemente. Lo que decreta nuestra boca, lo que diga nuestra boca, sí o sí tiene que cumplirse. Si le digo al monte, vete para allá, se va. A ver, intentemos. El Tungurahua está causando mucho problema, ¿verdad? ¿Dónde lo quieren mandar? ¿Al Perú? Ya, chévere. ¡Tungurahua, fuera! Uy, ahorita explosiona todavía y nos pegan los garrotazos. ¿Qué explosión? Claro. Saquémoslo al volcán de Ambato. ¿No ve que dijéramos a este monte que se vaya? ¡Que se vaya, pues! Yo les pregunto a los apóstoles de la prosperidad que viven en Ambato, ¿por qué no hacen eso y no le dicen a ese monte que se vaya? Que explosione en el mar, aunque sea. Ah, ¿no ve que tienen poder en la boca para decir a los montes que se vayan? ¿Por qué no lo hacen con el Tungurahua? Volcán a punto de erupcionar. A ver, mándelo a volar a otro lado. Se deberían irse a bautizar ahí dentro. A ver si así lo mitigan. Como sacrificio humano. ¡Qué barbaridad! Ellos dicen eso. Pero el contexto del pasaje no es ese. Hay que entender de lo que está hablando el Señor en todo su contexto. No se puede tomar un versículo y hacer doctrina. Porque la palabra de Dios mal interpretada justifica hasta lo injustificable. Claro. Salomón tuvo más de 1000 mujeres, pucha, yo soltero tendré 100. Claro, no me pudo, ¿por qué no va a poder yo? Imagínense, justifico la poligamia, todo, sin interpretar correctamente el texto. Hay que entender de lo que está hablando. El contexto es este. El capítulo 11 de Marcos, y no voy a detallar todo por razón de tiempo, habla de la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. El pueblo judío había esperado, mi pueblo, por 3.765 años, 3.765 años en el calendario judío ya habían pasado, que el Mesías aparezca, y ahora que aparece no lo reconoce. El Mesías entra en Jerusalén y conmociona la ciudad. Sus discípulos y sus seguidores echan palmas en el camino, y el Señor, cabalgando sobre un burrito, cumpliendo Zacarías 9:9, entra a la ciudad santa. Y los fariseos atacan a los discípulos y se arma un tremendo revolondrón. El Mesías entra en Jerusalén. Pero ¿qué ocurrió? La nación de Israel no aceptó al Mesías, no estaba preparada para aceptarlo. No se preparó espiritualmente para recibir al Mesías, empezando por los líderes religiosos y los gobernantes. E Israel, que es el prototipo de la higuera, o la higuera el prototipo de Israel, como usted quiera, el emblema de la nación de Israel es la higuera, no había dado fruto. El Mesías entra y el pueblo no estaba preparado para recibirlo como Mesías, para coronarlo como el rey de Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo la higuera. Maldijo la higuera. Él esperó que diera fruto y no dio. Juzgó a la nación de Israel, como los profetas habían dicho, que la nación no daba fruto y sería cortada. Y en efecto fue cortada. ¿Por qué? Porque el pueblo judío fue desarraigado de la tierra y nos expulsaron. Nos desarraigaron de nuestro territorio y nos mandaron a volar por todo lado. Literalmente la higuera fue desarraigada. Pero esto tuvo un cumplimiento físico con una connotación espiritual. Cuando en los versículos 12 en adelante, el Señor dice, vea, 11:12 de Marcos, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Uno puede entender hambre física, sí, pero también hubo hambre espiritual del Señor. Quería fruto espiritual de su pueblo. Y viendo de lejos una higuera, emblema de Israel, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fe, que le acepte. Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada encontró sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces el Señor Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. La higuera se secó,
Vemos el pasaje después, que la higuera se seca. Se secó. Y mira el siguiente paso. Jesús camina, maldice la higuera, se seca, avanza y literal lo que les digo, entra al templo, el centro religioso de la nación de Israel. ¿Y qué hizo en el templo? Vean los siguientes versículos. Los sacó a palazos a los religiosos. Los agarró a golpes. Los sacó del templo. Por haber convertido la casa de Dios en una cueva de choros, de rateros, de ladrones, de malvivientes. Vea usted el proceso. Entra a Jerusalén, la ciudad santa, no lo recibe. Mira la higuera, la maldice por no dar fruto, por no tener fe, por no aceptarlo como Mesías. Le dice, te van a desarraigar, fuera. El pueblo judío desarraigado. Y como prueba de ello, se mete en el templo. Y los culpables de eso, los líderes religiosos, apaleados por convertir la casa de Dios en negocio. Vea cómo es concatenado el escenario. No es nomás agarrar un versículo de la Biblia y hacer doctrina. Vea de lo que está hablando en su contexto. Está hablando de la inmadurez espiritual de Israel, de la falta de fe de mi pueblo que no lo reconocía mayoritariamente como Mesías, empezando por los líderes religiosos, a los cuales tuvo que darles una buena paliza, como les tendría que dar a muchos apóstoles de la prosperidad hoy, que están igual o peor que los fariseos bíblicos, comerciando con la fe de la gente, haciendo de la casa de Dios un mercado y no una casa de oración. Y mire dónde llegó. Verso 20. Y pasando por la mañana, ya después de haber botado del templo a los fariseos, de haber tumbado las mesas, las monedas y todo, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Rabino, mire, maestro, mire, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tengan fe en su boca, tengan fe en su lengua, tengan fe que ustedes tienen el poder en la mente, en la boca para declarar y miren lo que hago, háganlo también. ¿Eso les dijo? Les dijo, tengan fe en Dios, no en la boca, en Dios. Ahora van a entender el mensaje, ¿a dónde estoy yendo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ya no a la higuera, ahora al monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dijere, de lo que diga será hecho. Por tanto, os digo, todo lo que declaréis con la boca, yo declaro, yo decreto, yo digo, ¿eso dice? Lea. Todo lo que pidiereis orando, no dice declarando, orando. Antes dice tengan fe en Dios y cierra con orar y pedir. No dice yo declaro, yo decreto, no, pida a Dios y tenga fe en Él. Creed que lo recibiréis y les vendrá. Aquí lo que el Señor está enseñando no es el principio de que yo declaro y el monte se va. Lo que está enseñando es, tengan fe en Dios, que puede hacer secar la higuera y puede decirle al monte que se vaya. Dios, pero pídanselo orando. No dice que ustedes declaren para que eso ocurra. ¿Me están entendiendo? El problema de la nación de Israel era este. No lo aceptó como Mesías, ¿o no? Mi pueblo no lo acepta a Jesús como Mesías, la mayoría no. Somos muy pocos los que creemos. Peor que le acepten como Dios. Dios hecho hombre, para morirse, los rabinos. Ahora escuchen. Aquí Yeshua les está demostrando algo, Pastor Víctor Aldaz, pastores, escuchen. Yeshua les está dando una lección, no hablando, en los hechos. Yeshua les está diciendo, yo no solamente soy el Mesías, ustedes están equivocados. Ustedes creen que yo solamente soy el Mesías, dice Jesús. Yo soy Dios, está diciendo, y tengo el poder de hacer secar la higuera. Tengan fe en mí, les está diciendo. Literalmente lo que Yeshua les está diciendo es, al decirles tengan fe en Dios, les está diciendo, tengan fe en mí, yo tengo el poder de hacer secar la higuera. Si me piden orando. Yo tengo el poder de decirle al monte que se vaya. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Yo también creo eso.
Pero en ese momento la nación de Israel no lo entendía. Y lo que está reclamando de su pueblo es fe. Fe en Él, no en su propia boca. ¿Me dejo entender? Estos predicadores metafísicos le están enseñando a la gente a confiar en nosotros, no en Él. Yo tengo el poder. En mi boca hay un milagro. En mi boca, no dice en la boca de Dios. ¿Quién es el predicador que dice en tu boca hay un milagro? ¿Quién es el que predica eso? ¿Quién es? Pero, no hombre, ¿quién? Cash Luna. Cash Luna todo el tiempo enfatiza, en tu boca hay un milagro, recíbelo. En tu boca. No dice en la boca de Dios. Enseguida vamos a ver quién tiene poder en la boca para crear, enseguida. Ahora miren. Por tanto, todo lo que pidierais orando, pedir orando. ¿Pero qué significa pedir? Aquí tenemos que ir a lo más sencillo del mensaje. ¿Qué es pedir? Pedir es suplicar, clamar, rogar, interceder, humillarnos ante Él en oración. Eso dice que hagamos con fe. Y ahí sí Dios actuará. No dice que Dios va a actuar cuando tú traigas un pacto, una semilla, como lo llaman estos ladrones al billete. Cuando la Biblia dice en Lucas, y la semilla es la palabra de Dios, en la palabra del sembrador. Pero para estos predicadores, semilla es el billete. Ladrones, corruptos. Todo lo tergiversan. Orar es pedir confiando. Pedir confiando, porque la fe no es ver para creer. La fe es creer para ver, pero creer en Dios, no en mi poder, en el poder de Dios. En la existencia y el poder de Dios, no en mí. Yo no tengo el poder. Pero eso es lo que háganles entender a estos metafísicos evangelocos. Ellos no entienden eso. Ellos entienden que el poder lo tienen ellos. Claro, y se agarran de esto. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo yo. Entonces ya eres el todopoderoso tú, ya no Él. ¿Cómo tergiversan? Bien, ¿cómo juegan? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, todopoderoso. O sea, el todopoderoso soy yo, ya no es Dios. La gloria me la llevo yo, ya no Dios. Mire cómo juegan, qué sutil. Habla de orar. Ahora escúchenme bien, verso 25. Y cuando estéis declarando, decretando, confesando, eso dice, orando, aquí habla de la oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes en vuestras ofensas. Y esto tiene que ver con todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si no perdonas a alguien en la tierra, tú no eres libre. Esa famosa frase, atamos en la tierra y se ata en el cielo. Y Dios a obedecer. Nosotros dándole órdenes a Dios, atamos en tierra y Dios obligado a hacer arriba. Cuando la palabra de Dios está hablando del perdón en ese pasaje. Cuando habla de atar y desatar, está hablando del poder que tiene la iglesia de predicar el evangelio, de presentar el perdón. Y que cuando la gente se arrepiente ante el mensaje de salvación que nosotros perdonamos, esa gente es desatada espiritualmente. Ahora mire, cuando la iglesia presenta el evangelio, y la gente lo rechaza, yo le predico el evangelio a ellos y ellos lo rechazan, sencillo, quedan atados, más atados todavía, más amarrados por desobedecer. Pero cuando se arrepienten, nosotros transmitimos el mensaje del perdón. Nosotros no somos los que perdonamos, no perdonamos nosotros, pero transmitimos el perdón de Dios en la palabra. El perdón por pecados a aquel que se arrepienta. Entonces cuando la persona se arrepiente, es desatada espiritualmente, queda libre. Pero no es de que, ato ahora, ato en la tierra, este auto será mío. Es increíble. Y Dios tiene que mandarte el auto porque tú has pedido un auto y lo has atado. Qué terrible de basura predican estos tipos. Es una barbaridad, están en otra cosa.
Aquí está hablando del poder de la oración, de llegar al corazón de Dios. 2, está hablando de la oración, de la fe y del perdón. No está hablando de que yo declaro con mi boca y Dios tiene que obedecer, porque Dios no obedece al hombre. Dios es el Señor, no nosotros. El que manda es Él, no nosotros, a Él. Ubíquense, herejes, falsos predicadores. A ustedes les digo, arrepiéntanse, mentirosos. Lo más duro es que estos predicadores con su maldita doctrina, y digo bien maldita doctrina, no dije maldita persona, maldita doctrina. Es correcto decir que si alguien predica otro evangelio o otro mensaje, la doctrina sea maldecida, anatema. Maldita doctrina de la confesión positiva y del G12. ¿Sabes qué hacen, Pastor Víctor Aldaz? Escuchen. Están destruyendo, están colocando una bomba en los cimientos de la fe de la iglesia. ¿Sabe por qué? Le han colocado la bomba a uno de los cimientos llamado oración. Usted hace volar la oración de la iglesia y se muere, y eso es lo que quieren. Claro, ¿para qué yo me voy a arrodillar a orar? Señor, ten misericordia de mí. Por favor, Dios mío, sáname. ¿Para qué voy a pedir sanidad si yo con decir, estoy sano, no tengo nada, estoy sano, no tengo nada? Lo declaro, lo digo, estoy sano. ¿Para qué voy a orar? Dios está de más, la oración está de más. ¿Para qué le voy a pedir a Dios si yo dando una orden lo consigo? Estoy sano, listo. ¿Para qué voy a orar? Ya no necesito de Dios. No necesito orar. ¿Por qué? Porque el poder ya no está en Dios, está en mí. Yo lo declaro, yo lo digo, yo lo recibo. Dios, fuera, no te necesito. Ese es el mensaje. Quitar del medio a Dios en la iglesia y hacernos autosuficientes, autodependientes. Ya no dependemos del poder de Dios. Ahora dependemos de nuestro, entre comillas, propio poder. He-Man, yo tengo el poder. Claro. Ese no es He-Man, es Gil-Man, un Gil. Terrible. Burro. Claro, den un aplauso al Señor. ¿No? Y son terribles. Una vez yo me topé con una suegra supersticiosa. Terrible. Ya lo peor. Suegra profetiza, 2 cosas en uno. Agarro un día y yo me tomo un bus. Yo todavía vivía aquí en el Ecuador. Cuando radicaba yo aquí en el Ecuador, un día tomo un bus ahí, en Quitumbe, para venir acá a Ambato a predicar. Y justo voy y, pucha, como en la uno le toca, ya suegra y una sola, y justo vino a tocarme a mí. Y justo cae a mi asiento. Y me dice, usted es el pastor David, ¿verdad? Sí, hermana, mucho gusto, Dios la bendiga, ¿cómo le va? Bien, hermanito, bla, 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 listo, ya. Al poco rato, agarro y miro, ya frío, hacía un frío terrible. Terrible, yo estaba medio desabrigado. Y le digo, uy, qué frío, ¿qué está haciendo? No declare eso, pastor. ¿Cómo así? No hay que declarar lo negativo. Usted diga que siente calor, declárelo, pastor, decrételo y lo va a recibir. No diga lo negativo, eso es falta de fe, pastor. Si yo me estaba muriendo, ya estaba igual que perro vagabundo, sarnoso y callejero. Ya estaba temblando como perro sarnoso ahí, de frío. Y la hermana ahí con 2 cobijas, cualquiera vez se toca, cúbrase. Cualquiera me presta la cobija a la otra, declare que hace calor. No le digo. Por eso les ministro exorcismo a las suegras, ahora entenderán. Ya salen con cada cosa. Suegra y encima profetiza, ¡ay, el colmo de los colmos! La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña otra cosa.
Ve a Primera de Juan capítulo 5. Ahora quiero ir al otro extremo. Muchos dicen, entonces todo lo que pidamos Dios tiene que hacerlo. Ya, no vamos a declarar, vamos a pedir todos, cualquier cosa Dios tiene que hacer. Vamos a ver si Dios responde a cualquier petición también. Hay que escuchar el lado A y el lado B. Escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia hay que saber estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay un lado A. Ahora, lado B, vamos a escuchar el lado B. Vamos a escuchar. Que todo lo que pidieras en oración será hecho. Todo lo que pidamos, lado A. Ahora vamos al lado B. 5:14 de Primera de Juan, no Evangelio de Juan, Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. No dice cualquier cosa. Conforme a su voluntad, Él nos escucha y por ende nos va a responder. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, se entiende conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Listo. Pero hay cosas que Dios no va a responder. Mire el verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pida, interceda ante Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado de muerte, porque hay pecado de muerte. Por eso ya ni siquiera oren, dice, ya no pierdan el tiempo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que es pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Blasfemia contra el Espíritu Santo y apostasía, falsa doctrina deliberadamente predicada. Ya no oren por ese. Imagínese usted, mañana a las 11 de la mañana, el Vaticano, sale el Papa Benedicto. Yo, Benedicto XVI, sumo pontífice, Papa, representante de Dios en la tierra, quiero decirle al mundo entero que soy un mentiroso, un falso profeta, un hereje, porque el único que merece la gloria es Dios, no yo. Imagínese que lo diga. Escuche. Y que diga, yo no soy papa, porque la palabra papa significa papito y se refiere a Dios. Y Mateo 23:9 dice, a nadie llamaréis papa en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y está en el cielo, por tanto yo soy un impostor, pido perdón. ¿Usted cree que lo va a hacer? Por eso ya ni pidan. Ese no se va a arrepentir. Usted se imagina a un predicador que aquí en Ambato, cualquiera que sea estos apostolitos, diga, hermanos, yo me he declarado apóstol, pero a la luz de la Biblia, Apocalipsis 21, verso 14, dice que en el cielo solo hay lugar para 12 apóstoles, por ende yo soy un impostor. Me arrepiento, les engañé. Y cuando yo era apóstol les dije que si pactaban con Dios, Dios los iba a sanar. Y ahora me vengo a dar cuenta que el hombre no pacta con Dios. Encima no soy mentiroso, soy choro, ratero, ladrón. Entonces, hermanitos, como la palabra de Dios, tengo que hacerlo de Zaqueo. ¿A quién le robé plata con los pactos? A ver, media iglesia, vengan a mi casa, les voy a devolver 4 veces más como Zaqueo. ¿Usted qué cree que lo va a hacer? Mejor ya ni pidan, porque ese va a preferir el infierno que devolver la plata robada. Ya por ese ni pidan, dice. Pero está hablando de pedir conforme a su voluntad, no pedir lo que a mí me da la gana. Imagínese si yo orara y dijera, Señor Dios del cielo y de la tierra, manda fuego contra los herejes ahorita mismo, quémalos a mis enemigos. Dios no va a responder, a ver si no me manda el fogonazo a mí. Pero claro, es que ese es el problema de estos predicadores, que ya no entienden que las cosas se sujetan a la voluntad de Dios, ahora se sujetan a la boca del predicador. Él es el que decreta y todo tiene que ocurrir. Todo es yo declaro, yo decreto. Ahora, ¿cuál es la condición para que una petición se cumpla? Sencillo, Juan 15, verso 7. Aquí van a estudiar Biblia, queridito. Yo agradezco al pastor Víctor Aldaz, acá en Ambato, Ecuador, que me permite dar estas conferencias. Y la verdad es cierto de que han sido conferencias de mucha bendición todas estas noches.
Lástima por los hermanos meteoritos que solo los domingos caen por acá. Se perdieron la bendición por ociosos. Yo por eso quisiera que el arrebatamiento sea el jueves o viernes o miércoles. Solo los domingos vienen. Pucha, ojalá sea el miércoles. Uy, se van los que estén nomás. Terrible. 15:7. Ya así comemos más en el cielo. Ya vamos a ir a la boda del Cordero. ¿Cuántos creen? Hay una condición para recibir las peticiones. Si permanecierais en mí y mis palabras en ustedes, pedid todo lo que quieran y les será hecho. Pero si permanecéis en mis palabras, si permanece, y si no permanece es un desobediente, naranjas, no va a recibir nada. Porque la palabra de Dios es clara. Vea Santiago 4:3. Dios sabe rechazar peticiones. Santiago 4, verso 3. No, inclusive desde el 2. Mire, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Ya, pero pides y no recibes. Uy, uy, uy. Porque pides con mala intención. Pides mal. Para gastar en vuestros deleites, apetitos y deseos. Es triste cuando la gente a lo único que se arrodilla en la iglesia es a orar y decir, dame un carro. Señor, dame una casa con piscina en Ficoa. Ficoa es un barrio de Ambato, para que están en otro país. Señor, te pido, regálame un Rolex. Si Dios dice, ¿qué dijiste? ¿Qué? Regálame un Rolex, una casa con piscina, un automóvil. Y Dios dice, ¿cuándo vas a orar por las almas que no me conocen? ¿Cuándo te voy a escuchar orar porque tu carácter cambie? ¿Cuándo te voy a escuchar orar porque quieres predicar mi palabra? ¿Cuándo pides y no recibes? No está mal pedir un deseo a Dios, pero cuando a lo único que te arrodillas es la oración de dame, al único que van es a mi, yo, a pedir para uno, nunca para la gloria de Dios. Aprende a pedir las cosas que a Dios le interesan y Dios te dará lo que deseas. Aprende a pedir lo que a Dios le interesa. Ese es el problema, que piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites carnales. Señor, yo no quiero ser pobre, quiero ser rico. Y Dios dice, yo no quiero que tú seas rico. ¿Pero por qué, Señor, si ser pobre no es nada bueno? ¿Ah? Yo no quiero que tú seas rico porque cuando tengas plata lo único que vas a querer es malgastarla y te vas a apartar de mí. Porque yo conozco tu corazón, a mí no me vas a engañar. Este es el problema de los predicadores como Cash Luna y otros más. Enseñan que la gente tiene que pedirle riquezas materiales a Dios, que Jesucristo murió para que tú seas millonario. Como dijo Cash Luna en una de estas maratónicas, dijo, si el apóstol Pablo hubiera tenido la revelación que nosotros tenemos, jamás hubiera padecido necesidad. Increíble. Entonces, ¿por qué no dice lo mismo de Jesús, que no tenía ni dónde recostar la cabeza? Terribles blasfemos. Hablan cada babosada, estos no predican, rebuznan. ¡Qué barbaridad!
Ahora mire, escuchen hermanos, hermanas y en especial las suegras, que son las que más van a los grupos de intercesión y ellas más oración, son las que más oran. Son las mujeres y en especial las suegras las que más buscan a Dios en oración. Pero hay veces piden mal, por eso no reciben. Ahora van a aprender algo importante. En cierta oportunidad había una persona que oraba así: Señor, si es tu voluntad, sáname. Señor, tengo un cáncer, sáname si es tu voluntad. Y ahí estaba uno de estos apostolators metafísicos, apostoloides de la metafísica, que no leen la Biblia, palabra de Dios, deben leer la Biblia de la metafísica. Le dice: no se ora así, no hay que orar así. ¿Pero por qué? No, usted no tiene que decir si es tu voluntad, sáname. La voluntad de Dios es sanarte. Tú tienes que decir: estoy sano, no tengo cáncer, no tengo nada, estoy bien. Así tienes que orar, eso es fe. ¿Y eso enseña la Biblia? Vamos a ver. Vea Mateo 8:16. ¿Será la voluntad de Dios sanar a todos? Vamos a ver. Esperen nomás. Justo la suegra de Pedro sanada, justo la suegra, ahí está. Bíblico. 8:14. Vino Jesús a la casa de Kefa, Pedro, y vio ¿a quién? No se oye. ¿Qué? La suegra de este postrada en cama, con fiebre, estaba endemoniada ahí, estaba manifestando, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y sirvió la cena, ¿entendió? Estaba enferma y la sanó a la suegra. ¿Qué cosa? Ahora escuche. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y por la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a 3 enfermos. A todos los enfermos. Para que se cumplieran las palabras dichas por el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, que dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras. Sanó a todos, ¿ok? A todos, chévere. Ahora vea Marcos 6. Marcos 6. Por eso hay que escuchar el lado A y el lado B. Marcos 6. ¿Lo encontraron? Salió Jesús de allí y vino a su ciudad, a su tierra natal. Y le seguían los discípulos. Y llegando el Shabbat, el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban de su doctrina y decían: ¿de dónde sabe él estas cosas? Y su sabiduría, ¿de dónde les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas y Simón? ¿No están también aquí sus hermanas? Para que vean los católicos que Jesús tuvo familia y grande, hermanos y hermanas. Y se escandalizaban, se sorprendían de él. Y Jesús dice: no hay profeta en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Nadie es profeta en su tierra, dice. Y vea el verso 5, textual. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Nadie se sanó. Ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En una ciudad se sanan todos y en la otra unos cuantos. Vea, nadie sanó. ¿Qué le demuestra? Que para recibir un milagro hay que tener fe en la palabra. ¿Y en quién puede hacer cumplir esa palabra? Y en este caso es Dios. La incredulidad evita el poder de Dios, bloquea. No confiaron en Dios. Es más, el problema, escuche, es que a Jesús no lo veían ni como Mesías, mucho menos como Dios.
Por eso no los sanó. Ni como Mesías, mucho menos como Dios. Eran incrédulos. Decían, este es el carpintero y aquí está su familia. Este es un pobre carpintero. ¿Qué cosa va a hacer por mí, carpintero? Yo no necesito una mesa, no necesito una silla. Necesito que me sanen del cáncer, que me sanen de tal enfermedad. ¿Y este carpintero qué cosa va a hacer? Traerme un serrucho, un clavo, un martillo. ¿Qué cosa va a hacer? Y por eso no se sanaron. Por incrédulos. Por incrédulos no se sanaron. Porque no lo veían como Mesías y menos verlo como Dios. Miren lo que pagaron. No pudieron recibir ni la salvación del más grande milagro. Uno a veces se queda perplejo al leer este pasaje. Dice que Jesús no hizo ningún milagro, pero se sanaron algunos enfermos. Ahora pregunto, Pastor Víctor Aldaz, si no hizo milagros y se sanaron enfermos, ¿acaso la sanidad del enfermo no es un milagro? ¿Es contradicción? No, porque el milagro más grande que deberían haber recibido en su propia tierra era la salvación. No la aceptaron. Se sanaron 3 o 4 enfermos, pero el milagro de la salvación ninguno lo recibió. Aunque se sanaron enfermos, ninguno se salvó. Es lo mismo que pasa hoy en día. Mucha gente va a la iglesia. Han visto estas noches cómo Dios ha obrado, estas noches de conferencias acá en Ambato, Ecuador, por medio del pastor Hugo Albornoz de Chile. Dios usó la vida de este hermano en palabra y después orando por los enfermos, y algunas personas se sanaron. Pero ¿qué va a pasar con mucha de esa gente que se sanó? Tal vez muchos ni siquiera van a volver a la iglesia, son muy mal agradecidos. Y eso pasó ya en el ministerio del mismo Mesías. Dice que habían 10 leprosos, sana a 10 y solo uno viene a agradecer. Y los 9, vea. Ahora mire, escuche. Ellos dicen, usted no tiene que pedir, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad. O sea, entonces, ¿cómo hay que orar? Ya estoy sano, ya estoy sano, ya estoy sano, ya estoy sano. Muérase. Escuche. Vea 2 Corintios 12. Saulo de Tarso escribe 14 epístolas, funda innumerables iglesias. Los apóstoles que estuvieron con Jesús no lo reconocían como apóstol, dudaban de él. Sin embargo, Saulo de Tarso recibió tremendas revelaciones de parte de Dios. Y él dijo, yo, indigno de ser llamado apóstol por haber sido perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso escribe 14 epístolas, funda iglesias. Y dice, soy indigno de ser llamado apóstol. Y hoy cualquier sarnoso, hasta el perro se declara apóstol. Hasta el perro se quiere declarar apóstol. Apostolitis aguda. Mire, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me agarre a cachetazo limpio, pa, 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 como la Florinda Don Ramón, que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué quiere decir la palabra aguijón? La palabra aguijón en el griego es escolop. Esta palabra escolop equivale a una lanza, una vara puntiaguda que discapacita físicamente a la persona. La discapacita físicamente. Te puede dejar ciego, te puede dejar paralítico de un lado, te puede dejar manco, te incapacita físicamente, te hace dependiente de los otros. Que ya no puedes valerte por ti mismo, en pocas palabras. Vara puntiaguda. Y dice que me abofeté. La palabra abofetear es colafiso, en griego, colafiso, que involucra golpe letal de puño en la cara. Buen puñetazo bien dado. Son Mike Tyson ahí, ¡pum! Deja sentado. Ahora escucha. Eso le fue que dice, mire el verbo. Vea nuevamente. Me fue dado. Me fue dado. ¿Por quién?
¿Aló? ¿Pero quién lo mandó? Dios. Dios mismo. Estos predicadores de la metafísica, estos predicadores herejes,